Muy bien, seguimos en Monitor Económico. Es momento de ir a nuestra entrevista del día de hoy. Hoy tenemos un invitado internacional. Está con nosotros Patricio Iraola-Goitia. No sé si lo dije bien, pero bueno, él es gerente de Dell Technology para Argentina, Paraguay y Uruguay. ¿Cómo estás, Patricio? Muy buenos días. Buenos días, Samuel. Muchísimas gracias por la invitación. Todo muy bien por acá. Bueno, un gusto conversar contigo, Patricio. Mira, al principio del programa ya vinimos hablando de que íbamos a tener esta entrevista porque en 5 días nosotros creemos que la gestión de los datos es algo muy importante y creemos que es un tema clave también para las empresas. Por eso nos encantó el tema cuando producción nos presentó. Y queremos, antes de entrar a la entrevista, comentarte que estamos haciendo una encuesta en nuestras redes sociales. Le preguntamos a la audiencia: en la empresa en la que estás trabajando, ¿gestiona correctamente sus datos? Es la pregunta que le estamos haciendo. Y la gente está participando, los televidentes están participando, nos dicen un 38%, esto me llama un poco la atención, nos dice que sí, que gestionan correctamente, que es la mayoría, ¿verdad? Un 22% nos está diciendo que hay mucho desorden, eso me llama un poco la atención. 16,7% nos dicen que gestionan a medias los datos que tienen. Y hay un 22%, esto también es un punto interesante, nos dicen que hay una nula gestión de los datos que tiene la empresa, con lo cual me parece que es un indicador interesante de lo que por lo menos la audiencia comenta respecto a cómo se gestionan los datos en sus empresas. La pregunta que tengo ahora, Patricio, es: ¿cuán importantes son hoy los datos para las empresas a la hora de hacer negocios? Bueno, la verdad que, Samuel, yo, digamos, tanto en Dell como en lo personal, ¿no? Soy bastante fanático del tema de los datos. Creo que en esta era digital, en donde estamos viendo que los datos cada vez crecen y crecen y crecen, aparecen enormes desafíos en las empresas, pero también enormes oportunidades para quienes pueden y logran capitalizar eso. Entonces, dentro de Dell, eh, entendemos que los datos se vuelven cada vez más relevantes, cada vez más importantes, más esenciales. Entonces, junto con una consultora, lo que hicimos fue, alrededor del mundo, entrevistar a más de 4.000 tomadores de decisiones o decision makers, como dicen los americanos, en alrededor de 45 países, para entender en esta evolución, en esta transformación que las empresas están desarrollando, cómo están tratando los datos, qué nivel de importancia le están dando a ellos. Entonces, en ese estudio te comparto algunos datos duros para que, si querés, después empecemos a pelotearlos, ¿sí? Lo primero es, solo el 11% de las empresas encuestadas, de esas 4.000, se definen como campeonas de datos, es decir, empresas que realmente están recopilando los datos, los están almacenando, segurizando, procesando y, en definitiva, transformando esos datos que por sí solos no sirven para nada, transformándolos en información relevante para la toma de decisiones de esas organizaciones. De modo que hay una gran cantidad de empresas que todavía están relegadas, si se quiere, ¿no? Otro dato interesante es que esto ya es a nivel Latinoamérica, ¿sí? El 69% de las empresas que encuestamos dicen que realmente entienden que los datos son esenciales para su organización, o sea, que son muy relevantes. Sin embargo, solo el 18%, acá si querés podemos contrastar con la encuesta que estás haciendo a través de redes sociales, solo el 18% afirma que los datos los están tratando de manera prioritaria o como un activo muy importante. Y el último dato, si querés, es el 71% de las empresas, también de Latinoamérica, dicen que recopilan datos mucho más rápido de lo que logran analizarlos, o en definitiva, transformar esos datos en información. Sin embargo, y por eso es que decimos un poco la paradoja de los datos, hay estas contradicciones, 69% quiere más datos. O sea, por un lado te dicen, el dato es muy importante, pero no lo estoy priorizando. Y por otro lado te dicen, el 71% recopila muy rápido los datos, no logran procesarlos, pero pretenden más datos. Entonces, para nosotros como Dell Technologies, en donde nuestro portafolio justamente es suficientemente completo para ayudar a estos clientes, a estas empresas a transformarse y realmente poder capturar todos esos datos que están, transformarlos en información y que en definitiva eso les permita ser mucho más eficientes en sus negocios. Entonces, la oportunidad es enorme porque los clientes están empezando a entender
lo prioritario que son esos datos, están logrando capturar esos datos, pero todavía hay un enorme vacío, una enorme oportunidad de transformar esos datos en información relevante. Así que eso es un poco la primera conclusión. Totalmente. Y para ir dando, de alguna manera, Patricio, ejemplos así bien concretos. Por ejemplo, procesar, de alguna manera, hacer un mapeo de dónde son la mayoría de mis clientes. Voy a poner un ejemplo, si son de Gran Asunción, si son de Ciudad del Este, si son de Encarnación, por dar un ejemplo. Qué rango de edad tiene, las fechas de pago. O sea, hay un montón de información que quizás, al no recopilarlas, no nos dan no podemos crear perfiles que nos permitan quizás ofrecer mejores productos, mejores servicios, hacer mejores negocios también con esos propios clientes. Y la pregunta que nos hacemos, ¿cómo o por dónde empezamos a trabajar en esos datos? Porque muchas veces no sabemos por dónde arrancar. ¿Cuál sería la recomendación que podrías dar, Patricio, para las empresas, los empresarios también que nos siguen siempre aquí a través del canal 5 Días? Sí, a mí, a ver, un tema que a nosotros nos da mucho resultado es Latinoamérica por lo general está muy relegada a nivel mundial, ¿no? Entonces, nos sirve mucho. Cuando yo soy una empresa de retail, soy una empresa de oil and gas, soy una empresa que vende a través de un marketplace, ¿cómo lo están haciendo en otros lugares del mundo en donde ya han resuelto muchas de las problemáticas, ¿no? Entonces, entender un poco cómo funcionan las empresas que ya lo están haciendo bien es interesante y contrastar eso. Nosotros como compañía global Dell, en donde vendemos y ayudamos a clientes a transformarse en todo el mundo, uno de alguna manera, de las ventajas competitivas es que intentamos poner casos de éxito en otros lugares del mundo para que empresas de Latinoamérica, en este caso de Paraguay, puedan de alguna manera imitar y competir en un mundo globalizado. Lo segundo es tener claro cuál es el objetivo que buscamos. Es importante esto, Samuel. Los datos nos pueden ayudar a optimizar nuestro negocio. Pero yo diría que hay tres cosas. La primera es, yo puedo vender lo mismo que estoy vendiendo, pero a un costo radicalmente menor si soy asertivo en cómo lo vendo. Lo segundo es, puedo empezar a vender mucho más de lo que vendía en mi mismo negocio. Y lo tercero y no menor, que a mí esto me apasiona y ahora te voy a dar un ejemplo, es, hay empresas que por el tipo de negocio que tienen, logran capturar un montón de datos. Pero esos datos, cuando los procesan y los transforman en información relevante, les permiten entrar a jugar en otro negocio que quizá era descabellado pensar antes de que sucediera eso. Entonces, un caso, digamos, que hicimos en Argentina, te lo comento, es una empresa de logística. Muchos de los correos en el mundo, en Alemania, por ejemplo, que se dedicaban típicamente a repartir paquetes de otras empresas que vendían esos paquetes, se dieron cuenta que si implementaban un marketplace en donde los datos te permiten ser muy asertivos a la hora de elegir cuál es el mix de productos a vender, bueno, ya no son una empresa de logística, ya son una empresa que vende productos a través de un marketplace, productos propios o de terceros, pero que en definitiva la última milla, que era el core de su negocio logístico, bueno, ahora tienen un negocio que antes era impensado tener. De modo que es importante para mí también entender qué objetivo estamos persiguiendo a la hora de procesar esos datos. Y después, el data center es fundamental, Samuel. O sea, si yo lo que pretendo es capturar una infinidad, una cantidad de datos muy, pero muy grandes, pretendo transformar esos datos, procesarlos en tiempo real, imagínate, porque digo, hay muchos datos que son importantes procesarlos en el momento porque cuando pasa determinado tiempo pasan a ser obsoletos, ¿no es cierto? Entonces la velocidad de procesamiento también es importante para poder transformar ese dato en información relevante y en el medio seguridad, ¿no es cierto? O sea, si yo digo que el dato es tan relevante, es un activo muy importante en mi organización, es el combustible que me va a permitir llevar a otro lado, bueno, si es tan importante y nos ponemos de acuerdo en que eso es así, si yo no me aseguro que mis datos estén protegidos, corre un riesgo enorme de que si me roban esos datos, un competidor de pronto me pueda sacar del mercado. Entonces, para poder lograr eso, tengo que tener una infraestructura, un data center suficientemente moderno que me permite almacenar los datos, segurizarlos, procesarlos y en definitiva poder transformarlos en acciones concretas. Y un punto que no tiene nada que ver quizá con la tecnología es el tema cultural. Hay muchas empresas que aún con infraestructura muy moderna
aún con una estrategia muy sólida de cómo van a tratar esos datos, terminan fracasando o en definitiva demorando un poco por el tema más cultural, ¿sí? Con cultural me refiero a que de repente tenés marketing, ventas, producción, finanzas, y en definitiva la información no corre cross a la compañía y está en silos, y eso tiene que ver un poco con la cultura, ¿no? Con esto de que de pronto la gente guarda sus datos y no los abre a lo largo de las diferentes business units dentro de la compañía. Así que el tema cultural es algo no menor. Ahí nosotros en Dell, bueno, no nos dedicamos tanto a eso, estamos más en la parte de tecnología, pero yo creo que la experiencia nos dice que no hay que subestimar el tema cultural dentro de las organizaciones. Una cosa que yo he escuchado mucho, Patricio, y me dirás si es una cuestión ya más normalizada en las empresas. Muchas empresas están comenzando a incorporar lo que se llaman paneles de gestión de control, donde se automonitorean lo que están haciendo semanalmente, quincenalmente, mensualmente, de modo que si de repente están muy lejos de las metas o de los objetivos que se pudieron haber planteado en un plazo de tiempo, rápidamente puedan hacer estrategias para corregir o eventualmente buscar otra meta, otra estrategia de negocios. ¿Eso se está incorporando mucho en las empresas o son algunos casos puntuales nomás? Mira, yo creo que las empresas tienden a medir, o sea, hay una frase muy típica que decimos en las compañías, que todo lo que se mide mejora, ¿no? Cuando uno empieza a medir algo, naturalmente eso empieza a mejorar, porque uno empieza de alguna manera a poner foco, atención y mejora. Entonces, las compañías típicamente miden cosas y están los famosos KPIs y a veces se mide de más, diría yo. En particular, cómo tratamos los datos, están empezando a aparecer indicadores, justamente lo que yo te decía al principio, para poder definir quiénes son campeones de datos. Bueno, nosotros lo que hicimos fue como un índice, y ese índice nos habla de la evolución, de la madurez de una empresa en la adopción y procesamiento de datos. Entonces, la respuesta es sí, todavía falta mucho porque te diría que recién ahora las empresas se están dando cuenta la, la importancia que tiene tratar los datos de manera correcta, la importancia que tiene para el negocio, y ahora viene la parte quizá más difícil, que es implementar una estrategia que me permita optimizar esos datos para que mi negocio sea mucho más eficiente, ¿no? Entonces, la respuesta corta es sí, pero falta mucho, falta muchísimo. Totalmente. Una pregunta natural que quizás muchos empresarios o televidentes que nos siguen se pudieran estar haciendo, si no estoy todavía dentro de esta movida de manejo de datos y de uso de la tecnología, ¿cuál es la tecnología que más le conviene a mi empresa? Y cómo también crear un departamento, no sé si existe un departamento de tecnología o alguien que procese y entienda cómo manejar esos datos, porque muchas veces, como hace rato mencionaste, existen diferentes departamentos, marketing, finanzas, departamento comercial, pero quizás no tienen las capacidades como para saber cómo gestionar ese gran cúmulo de información que genera una empresa. Empiezan a aparecer, la verdad, Samuel, esto es algo que está todavía muy verde, ¿no? Todavía le falta, el nivel de madurez de esto es bajo, ¿no? Yo leía hoy temprano, a mí me apasionan mucho los startups y están empezando a ver inversiones muy grandes, levantamiento de capital muy grande en empresas que justamente se dedican a lograr optimizar compañías a través de los datos, ¿no? Alrededor de los datos. Entonces, empiezan a aparecer roles que antes eran inexistentes, como por ejemplo los data scientists, ¿no? Que son personas que se formaron justamente para analizar los datos y transformar esos datos en información. Entonces, diría que hay que leer mucho. Los datos son relevantes prácticamente para todas las industrias, pero la estrategia de cómo abordamos esos datos difiere, ¿no es cierto? Te voy a dar un dato importante también. Disculpa que diga mucho la palabra dato, pero nosotros lo que estamos viendo ahora es, vos quizás escuchaste que hace un tiempo hubo de alguna manera una vertiente que fue todo muy al cloud público, ¿no es cierto? Todo iba a la nube. Bueno, la nube es extremadamente eficiente para determinadas cargas de trabajo, o workloads, como decimos. Pero a partir de ahora, y driveados por otras cargas de trabajo, como es la inteligencia artificial, machine learning, 5G, computer vision, smart cities, empiezan a aparecer complejidades que ya la nube pública no puede resolver. ¿Por qué? Porque la toma de decisiones la tenés que hacer
donde ocurre el hecho, ¿sí? Entonces, en una ciudad inteligente, en donde de pronto, el mejor ejemplo es el del auto autónomo, ¿sí? Yo sé que tarda en llegar, pero lo va a graficar muy bien. Un auto autónomo, a través de los sensores, computer vision, tiene que detectar cuando cruza un animal, se le cruza un perro, entonces tiene que tomar la decisión de si eso es un perro o una sombra. Entonces, si ese dato tuviera que ir hasta una nube pública, procesarse y volver, al perro lo mataste, porque no te da el tiempo, no da la latencia de la conectividad. Entonces, lo que está ocurriendo es que, driveado por este tipo de cargas de trabajo, el procesamiento se tiene que hacer del dato en el lugar del hecho, entonces en el mismo auto. Acá es donde Dell tiene una enorme ventaja competitiva por el nivel de distribución y granularidad de procesadores de procesamiento a lo largo de todo el mundo. De modo que hay que entender, entonces, para responder tu pregunta, tenemos que entender cuál es la industria, cuál es el objetivo que estamos planteando y en función de eso, armar la estrategia acorde a eso. De vuelta, sirve mucho entender cómo lo están haciendo otras empresas del mismo rubro en el mundo. No digo que nos da el diario del lunes, pero nos acerca mucho a entender cuál sería la mejor estrategia a tomar dependiendo de la vertical o el rubro en el que estoy. Dell Technology tiene presencia en Paraguay, nos comentabas también Patricio, y quería consultarte, bueno, ¿cómo le ves en la experiencia, por lo menos con las empresas paraguayas, la manera en la que están incorporando el uso de la tecnología, el manejo de los datos, cómo está evolucionando también nuestro mercado local en la experiencia de trabajo que han tenido ustedes con firmas que están operando aquí? Primero, decirte que Paraguay para nosotros es un mercado súper atractivo, muy relevante. Eh, es, es un mercado que a nosotros permanentemente nos hace invertir porque además vamos creciendo nosotros y eso tiene que ver con el crecimiento de Paraguay y también con cómo nosotros logramos ejecutar y vamos ganando posición en el mercado. Nosotros en Paraguay atendemos y entregamos soluciones a través de socios de negocio o partners, o también le llamamos canales. Tenemos una figura que es distribuidores, que directamente tienen abajo otros canales que van revendiendo las soluciones, y después tenemos canales muy grandes que nos compran directamente en Estados Unidos, ellos se encargan de importar a Paraguay y distribuyen nuestras soluciones. Un dato importante, Samuel, es que cuando uno mira el portafolio de Dell, hoy el portafolio de Dell es el más relevante dentro de la industria en la que estamos, porque Dell, lejos de ir dividiéndose y partir las empresas, Michael Dell, que es nuestro fundador y nuestro actual CEO después de 38 años de haber hecho este negocio, se ha encargado de acumular empresas. De modo que, y esto es lo interesante, cuando un cliente decide ir hacia una transformación digital, en esta era digital, impulsada por los datos, bueno, Dell, con todo el portafolio que tiene, puede ir desde la notebook más pequeña hasta el storage high-end más relevante que haya y puede ayudar en esa transformación. El portafolio disponible en Paraguay es exactamente el mismo, o 98% igual de completo que el que tenemos en Europa, en Estados Unidos, en Asia y en Argentina. O sea, en definitiva, todo nuestro portafolio está disponible en Paraguay para, en definitiva, contribuir con la transformación de todas las empresas allá en el Paraguay. Que en Paraguay el 95% de nuestras empresas son pequeñas y medianas, ¿verdad? Estamos mayoritariamente constituidos por pymes, ¿verdad? Y siempre las pequeñas y medianas empresas es como más difícil hacer todos estos procesos por la cuestión de la capacidad económica. En el caso de Dell, ¿hay también opciones, digamos, para pequeñas y medianas empresas en cómo gestionar mejor también sus datos y que les permitan también hacer mejores negocios, ahorrar costos? ¿Hay también opciones en ese sentido, Patricio? Yo te decía que uno de los temas a resolver a la hora de querer ser eficiente en el tratamiento de los datos es tener una infraestructura, un data center, un centro de datos moderno, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pensamos en las pymes, que es un segmento para nosotros muy importante y donde la verdad que somos extremadamente fuertes ahí, eh, es donde de alguna manera más protagonistas nos volvemos. Y te explico por qué. Cuando uno típicamente va a una empresa muy, muy grande, una empresa de 10.000, 20.000 empleados, a la hora de tener que vender una solución de tecnología, dentro de esas empresas, esos clientes tienen muchos responsables, ¿no? El responsable de servidores, el de storage, el de datos, el de seguridad.
y de alguna manera uno tiene que lidiar con mucha gente para vender cada producto, ¿no? Cuando uno va más hacia la pyme, típicamente hay un gerente de sistemas, un CIO, que de alguna manera es responsable por todo, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos en las pymes es que ese CIO busca una respuesta, una solución, y qué mejor que tener una empresa que pueda entregar la solución completa y no una empresa te da un pedacito, la otra te da otro pedacito y en definitiva después uno tiene el desafío de que todo tenga que hablar con todo. Entonces, hoy de él, a la hora de presentarse de la mano con nuestros partners, ¿no? Muchas veces, y en Paraguay es así, a un cliente pyme, lo hace con todo el portafolio que está disponible en Paraguay y en definitiva, los gringos lo dicen one-stop shop, ¿no? Un único punto que podés comprar todo lo que necesitas para poder transformar. Entonces, la certeza o la ventaja que tiene eso es que a la hora de implementar una solución, que te digo, Samuel, muchas veces no son tan simples las soluciones, ¿no? Hay un montón de equipamiento, un montón de tecnología, todo tiene que hablar con todo. Bueno, nosotros lo sabemos hacer muy bien y cuando encima todo es de nuestro portafolio, es mucho más natural y se vuelve mucho más óptima la solución. Bien, Patricio, agradeciendo tu tiempo, ¿qué podemos esperar para la región? ¿Y qué es lo que, cuando miramos a futuro, tenemos que comenzar a pensar en empresas que ofrecen servicios o venden bienes, pero que también el dato es un factor importante dentro de lo que es la estructura de ese negocio, porque es un factor clave para poder gestionar mejor los esfuerzos que hace una empresa? Sí, yo soy muy optimista en esto, Samuel. Si nosotros mirábamos hace muchos años atrás, 20 años atrás, eh, Latinoamérica eh, estaba muy relegada, como sigue estando hoy, muy relegada desde el punto de vista técnico, pero quizá no podía acceder a lo que accede hoy, que es poder comprar tecnología de última línea, World Class, que es la misma tecnología que utilizan empresas Forbes, el top 100 del mundo, utiliza la misma tecnología que puede comprar hoy una pyme en Paraguay, en Uruguay o en Argentina. Entonces, en definitiva, lo que yo estoy viendo es que eso iguala a la cancha en algún punto, o por lo menos nos acerca en un mundo globalizado, en donde por ahí una empresa, una pyme de Paraguay, en algún punto tiene que competir con una empresa europea. Entonces, el hecho de poder adoptar tecnología que es la misma que utilizan en Estados Unidos o en Europa, en algún punto nos pone en una situación quizás semejante. Entonces, eh, soy optimista por eso. Latinoamérica, desde el punto de vista de la adopción de tecnología, está haciendo un catch-up enorme. La pandemia ayudó mucho a que empresas finalmente invirtieran y se dieran cuenta de que el trabajo no es un lugar, es un resultado, sin horario y sin lugar, se puede trabajar de cualquier lado, teniendo la tecnología que nos permita justamente eso, e incluso nosotros lo que vimos en esta pandemia, lo que aprendimos es que se puede ser igual o más productivo trabajando desde cualquier lado, pero teniendo la tecnología que hay que tener. Entonces, te diría que, digo, para ir cerrando, Samuel, es importante tener claro hacia dónde queremos ir, buscar empresas que ya lo estén haciendo bien dentro de nuestro rubro, eh, tener muy presente que en esta era digital, en esta era de los datos, nos guste o no, los datos son muy importantes. O sea, tenemos que abrazar los datos, segurizarlos y empezar a transformarlos en información para nuestro negocio. Y para eso, naturalmente, necesitamos tener una infraestructura que nos permita en tiempo real almacenar, procesar y transformar, y en el medio segurizar todo eso para que nadie se quede con nuestros datos y perdamos lo que hoy entendemos es uno de los activos más importantes de las empresas. Patricio, te agradecemos mucho por tu tiempo. Gracias por compartir con nosotros esta mañana Monitor Económico. Muchísimas gracias, Samuel. Quedo disponible para cualquier cosa y gracias por tu tiempo y saludos a todos los televidentes. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Así estaba con nosotros el gerente de Dell Technology para Argentina, Paraguay y Uruguay, hablando sobre la gestión de los datos en las empresas, tema sumamente importante. Hacemos ahora una breve pausa. A la vuelta seguimos con más de Monitor Económico.